Buenas noches, compañeros de la sección C. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy con el tema la actividad financiera del Estado. Es necesario recordar que el Estado tiene muchos fines, tiene muchas atribuciones y tiene una variedad de órganos para cumplir con ellos. Cada ministerio de Estado, por ejemplo, tiene totalmente actividades diferentes unos con otros. El Ministerio de Salud no tiene nada que ver con el Ministerio de Educación. Son actividades diferentes. O el Ministerio de Gobernación. Todos tienen sus propias funciones y atribuciones. Pero todos estos órganos del Estado persiguen fundamentalmente atender necesidades de la población. Y esas necesidades sociales, pues el Estado las tiene que atender por medio de los servicios públicos. Pero díganme ustedes, cuando el Estado está prestando un servicio público, ¿qué es lo que percibe a cambio? El Estado no percibe absolutamente nada. El Estado lo único que está dando es un servicio, y un servicio de carácter gratuito. Por ejemplo, centros de salud, hospitales, escuelas, institutos. Encontramos en esos ejemplos servicios que el Estado está prestando para beneficio de la población, igual cuando construye carreteras, a excepción de aquellos casos en los que se establece un peaje. Esa es otra situación que la vamos a explicar en su oportunidad. Pero en general, carreteras, introducción de agua potable, energía eléctrica. Bueno, pues todos estos gastos los está asumiendo el Estado. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de dónde obtiene el Estado? ¿Qué órgano del Estado es el que va a obtener esos recursos para atender esas necesidades que demanda la población? ¿Quién le va a proporcionar a esos órganos del Estado esos dineros que necesita para cumplir con sus fines? No hay órganos específicos, únicos para ello, sino que esos dineros para cumplir con esas actividades del Estado van a ser obtenidos mediante la realización de la actividad financiera del Estado. Por eso se dice que la actividad financiera del Estado es el motor de todas las demás actividades del Estado. Porque si las otras tienen como fin atender necesidades sociales, la actividad financiera del Estado no tiene ninguna participación en atención de necesidades sociales. La función de la actividad financiera del Estado es captar recursos y administrarlos en la mejor forma posible para que estos órganos se les asignen y puedan cumplir con sus fines. Entonces, ¿qué ganamos nosotros como ciudadanos cuando el Estado está realizando la actividad financiera? Pues directamente de esa actividad nosotros no estamos beneficiándonos en nada. Nuestro beneficio proviene cuando ya esos dineros se le asignan a órganos del Estado para que ellos atiendan necesidades sociales. Todo lo contrario, cuando el Estado está realizando la actividad financiera del Estado,
lo que hace es quitarnos dinero. ¿Cómo así quitarnos dinero? Pues yo ya les mencioné en varias oportunidades que, por ejemplo, nuestro presupuesto se financia con un porcentaje de 75% de los ingresos derivados de los tributos, aproximadamente. Y entonces, cuando el Estado está obteniendo esos tributos, lo que está haciendo es desapoderándonos de nuestros dineros. Nosotros le tenemos que pagar al Estado. Y una vez que el Estado capta esos recursos, entonces se los traslada por medio de las asignaciones presupuestarias a los demás entes del Estado para que estos puedan cumplir con sus fines. Por eso es que en la doctrina se menciona que la principal característica de la actividad financiera del Estado es la instrumentalidad. ¿Por qué? Porque la actividad financiera del Estado actúa como instrumento para que todas las demás entidades del Estado, las demás actividades del Estado se puedan cumplir. Porque es la primera la que le proporciona los recursos. Recursos que básicamente obtiene del dinero de los particulares. Por eso les decía, no nos beneficiamos con esa actividad propiamente dicha. Porque al contrario, parte de esa actividad se cumple quitándonos dineros cuando nosotros tenemos que pagar tributos. Así es como funciona la actividad financiera del Estado. Por eso algunos autores dicen que la actividad financiera del Estado no es más que aquella que se desarrolla para procurarse los medios necesarios para cumplir con el gasto público. Otros autores dicen que es la actividad que el Estado desarrolla para obtener, administrar y erogar los recursos. Y realmente esa es la verdadera actividad financiera del Estado. Todo lo que realiza el Estado con el propósito de captar recursos, administrarlos y dárselos a sus distintos entes para que estos puedan cumplir con sus fines, que básicamente es satisfacer necesidades sociales mediante la prestación de servicios públicos. Y esa instrumentalidad como característica funciona entonces porque la actividad financiera no es más que un instrumento para que todas las demás actividades del Estado puedan cumplir con los propósitos para los cuales han sido creadas los distintos entes que las realizan. La naturaleza de la actividad financiera del Estado, o sea, la esencia de esa actividad, se analiza desde tres aspectos. El aspecto económico. Los estudiosos de la economía, los economistas, dicen que su naturaleza es esencialmente económica, puesto que para la solución de todos los problemas de una sociedad se tiene que tomar en cuenta la teoría de la producción, del consumo, de la acción de producción de bienes públicos, la aplicación estricta de leyes económicas como la ley de la oferta y la demanda, la inversión que se da o que realizan los países. Y todo esto es lo que permite que realmente se pueda cumplir con la actividad financiera del Estado. Desde luego, esto es visto desde el punto de las económico. Recuerden ustedes que las finanzas públicas se estudian desde un punto de vista económico y un punto de vista jurídico, decíamos. Y desde el punto de vista económico son las finanzas públicas propiamente, lo que estudian los economistas. El otro aspecto es el político. Bueno, aquí tenemos que tomar en consideración cómo los estudiosos de la ciencia política analizan
el desenvolvimiento de la actividad financiera del Estado. Y ellos dicen que no se puede ocultar, no se puede ocultar que la actividad financiera del Estado recae en manos de entes políticos, puesto que político es el agente que la desarrolla básicamente. Por ejemplo, si hablamos de tres entes como que participan en la actividad financiera del Estado básicamente, como es el Ministerio de Finanzas del Banco de Guatemala y la Superintendencia de Administración Tributaria, pues, ¿quién nombra al ministro de Finanzas? El presidente. ¿Quién nombra al Banco de Guatemala? El presidente. ¿Quién nombra al Superintendente de Administración Tributaria? Hasta antes de la última reforma lo nombraba el presidente. En la actualidad es el directorio y el ministro de Finanzas. Pero ya el directorio no tiene la autonomía que tenía antes y que fue modificada por la forma como funcionan ahora los actuales directores. Y el que dirige ese directorio es el ministro de Finanzas como presidente. El presidente llega al poder a propuesta de los partidos políticos, o sea, entes políticos. Los ministros de Estado normalmente no son nombrados por experiencia, capacidad en la actividad de cada ministerio. Muchas veces es por cuestiones políticas, por deudas que saldar, compromisos que se adquieren en la campaña. Y en esa acción electoral que ya se nos avecina, se nombran a los diputados. Y los diputados son los responsables de aprobar el presupuesto, por ejemplo. Si bien es cierto, son técnicos los que lo preparan, es el Congreso con diputados los que finalmente lo aprueban como llega, o lo modifican, o sencillamente no lo aprueban. Al igual que leyes tributarias, las aprueban o no las aprueban o las modifican, pero es el Congreso, un ente eminentemente político. Y entonces, para ellos, toda la base económica sobre la que se desarrolla la actividad financiera del Estado, lo social y lo jurídico, queda supeditado totalmente, queda subordinado al aspecto político. El otro aspecto es el que defienden los sociólogos, o sea, el sociológico. Para estos estudiosos, el aspecto sociológico es el principal, es donde se funda su naturaleza de la actividad financiera, por el hecho de que es la sociedad la que determina cómo se va a desarrollar la actividad financiera del Estado. La sociedad organizada, los grupos sociales, los grupos de presión, actos como las huelgas, los paros, incluyamos ahora actos ilegales como la toma de carreteras, pero que son formas de presionar al gobierno para que atienda determinadas necesidades y que esas necesidades para atenderlas implican la asignación de recursos que posiblemente no tiene el Estado, pero los tiene que encontrar o buscar para poder atender esas necesidades y poder volver al desarrollo normal, tanto de la economía como de la actividad financiera del Estado.
O sea, la clase gobernante en un momento dado se ve incidida por la sociedad. Y esto, en un momento dado, es determinante, pues se ha visto, tal vez no tanto en nuestro país, pero sí en otros, cómo las manifestaciones sociales han determinado que se revoquen leyes que afectan a la sociedad, o cómo manifestaciones sociales han logrado que el Estado atienda una necesidad que estaba ahí latente y que el Estado, por desidia, por falta de interés, por cualquier otra circunstancia, no la atendía. El aspecto sociológico, entonces, no es más que la influencia que tiene la sociedad para determinar cómo se debe de realizar la actividad financiera del Estado. Y por último, el aspecto jurídico. Eso ya es lo que a nosotros nos toca. Y nosotros lo que vamos a decir como juristas es que toda esa actividad financiera del Estado no se puede realizar si no existe una base legal en la que se fundamente. Y realmente así es. La actividad financiera del Estado se fundamenta en distintas leyes que ya mencionamos que son heterogéneas, pero que regulan el desarrollo de toda la actividad financiera del Estado. Y ningún órgano ni persona que represente el órgano o que ejecute recursos de ese órgano puede cambiar las disposiciones legales sobre las que se basa esa actividad financiera del Estado. Les pongo un ejemplo. Se crea el presupuesto y el presupuesto es un documento aprobado por el Congreso, tiene carácter de ley. Y en consecuencia, todas las partidas presupuestarias que han sido aprobadas, pues tienen que cumplirse como tales. Y si hay un órgano que no las cumple, como ha quedado especificado, sencillamente incurre en un delito de malversación de fondos. Realizar una obra que no esté contemplada en el presupuesto y que los recursos los tome de otra obra totalmente diferente, pues sencillamente lo que está haciendo es malversar los fondos. Y eso ya es un delito que tiene una sanción penal. Yo, dentro de la actividad económica que realizo, es importar bienes. Y lo que tengo que hacer es ingresarlos por las aduanas. En el país donde tengo que hacer una póliza, pagar a los impuestos, que es parte de la actividad financiera del Estado, captar recursos. Sin embargo, no quiero pagar los impuestos y entonces ingreso por los famosos puntos ciegos que tiene todo el país, que no son uno ni dos, sino que son ya cientos de puntos ciegos. Pero al hacer eso, estoy incurriendo en un delito de contrabando. Y desde cualquier ángulo que se analice, incumplir con las disposiciones legales sobre las cuales se basa la actividad financiera del Estado puede acarrear sanciones pecuniarias o sanciones de privación de libertad. Sin embargo, Sergio de la Garza, en su obra Derecho Financiero, es todo un tratado, él dice, no acepta que la actividad financiera del Estado se trate de forma separada. Él concluye que todos estos aspectos están debidamente concatenados, que no puede existir uno sin el otro. Y dice, la actividad financiera del Estado se desarrolla por un ente político, que
que es el Estado, y ya les señalé los ejemplos. Sus medios, los medios que utiliza son económicos, dinero. Sus fines son sociales, de las necesidades de la población. Y toda esa actividad se desarrolla sobre una plataforma jurídica donde están todas las normas de carácter financiero sobre las cuales se basa la actividad financiera del Estado. Esa es la conclusión, y entonces se puede decir que la naturaleza de la actividad financiera del Estado es mixta, por la forma como ésta se desarrolla, y todos estos elementos están debidamente concatenados. Luego tenemos las fases de la actividad financiera del Estado. En la misma forma de definir la actividad financiera, de ahí nacen las fases. Hay 3 fases: recaudación u obtención de recursos, administración de los recursos o gestión de los recursos, y erogación o gasto de los recursos. ¿En qué consiste la primera? La obtención de los recursos. Bueno, esto no es más que la actividad que desarrolla el Estado para captar los recursos necesarios para que el Estado pueda cumplir con sus fines. Y los recursos del Estado son de lo más variado. Ya vamos a llegar a la clasificación de los recursos públicos y ustedes se van a dar cuenta que es una gama, una variedad de recursos con que cuenta el Estado, unos más productivos que otros. Y hablando de productivos, entonces se pueden señalar 2 grandes grupos de recursos. Uno, que son los recursos tributarios, que son todos aquellos recursos que provienen de la economía de los particulares, donde el Estado actúa en base a su ius imperium, o sea, la facultad que tiene de gravar la economía de los particulares, ejerciendo el poder tributario. Pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones especiales. Y el otro gran grupo son las actividades derivadas, son todas las actividades que realiza el Estado. O sea, donde el Estado explota sus propias riquezas y eso le genera recursos. Por ejemplo, el arrendamiento de tierras, la explotación de bosques, la explotación de sus riquezas minerales, a través de las concesiones. Todos estos son actividades propias del Estado que, si no se comparan con los recursos provenientes de la economía de los particulares, como son los tributos, sí, también es cierto que le generan recursos al Estado. Y no son unos miles, son millones también de quetzales que el Estado está captando derivado de estas actividades propias. ¿Qué órganos esencialmente participan en esta actividad? Pues si el 75% de los ingresos provienen de los impuestos, pues definitivamente los órganos que están involucrados en esta captación de recursos de esta clase son los importantes: la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio de Energía y Minas y los Hidrocarburos, con el impuesto de los derivados del petróleo, el Instituto Guatemalteco de Turismo, responsable de captar el impuesto al turismo, las municipalidades, responsables de captar el impuesto único sobre inmuebles, la Tesorería Nacional, que es la que percibe y en su cuenta denominada Fondo Común, donde se depositan todos esos recursos. La Tesorería Nacional, pero por aparte, los bancos del sistema. Los bancos del sistema que han firmado un contrato con la administración tributaria para que ahí los contribuyentes puedan ir a hacer sus pagos.
directamente en las cajas o por medio de la otra herramienta llamada Bancasat, que le facilita mucho más a los contribuyentes el pago de los impuestos. La otra fase es la fase de administración o gestión de los recursos. Bueno, aquí básicamente es hablar de la creación de un presupuesto. Pero para llegar a la creación de ese presupuesto hay que planificar definitivamente. Hay que planificar qué es lo que se va a realizar, qué obras, qué servicios va a prestar el Estado. Y definitivamente va a incluir en este presupuesto lo más necesario, lo más urgente, debido, como ya lo sabemos, a la carestía de fondos, y si no la carestía, tal vez a la falta de transparencia en el manejo de los recursos del Estado. Lo que sí es cierto es que cada órgano del Estado le presenta a la Dirección Técnica del Presupuesto su presupuesto particular, y será ya la Dirección Técnica y la Secretaría de Planificación y Programación las que analicen esos presupuestos y los recorten. Al decir recortar es eliminar algunas actividades que ellos han planteado o algunas obras, por ejemplo, o servicios que quisieran prestar, para que luego se conforme el presupuesto único y donde se les asignan a cada órgano determinadas cantidades de dinero para que puedan cumplir con sus fines. O sea, hay una programación, una distribución de los fondos, una distribución y un manejo de los fondos del Estado. El manejo es el que realizan todos los órganos del Ejecutivo, básicamente. Desde luego, aquí cumple un papel importante la contabilidad del Estado para saber cómo están los ingresos y cómo van los gastos. Además de la Dirección de Contabilidad del Estado, la Dirección Técnica del Presupuesto, la Secretaría de Planificación y Programación y el Ministerio de Finanzas Públicas, puesto que estas dos direcciones forman parte del esquema del Ministerio de Finanzas Públicas, y el ministro aquí tiene responsabilidad directa, pues es el que nombra a los directores y es el que prueba como superior jerárquico, es el que asume las responsabilidades de las actuaciones de sus directores. Por último tenemos la fase de erogación o gasto. Esta fase es cuando se le asigna a cada órgano del Estado los recursos que el presupuesto ha asignado para que haga uso de ellos cumpliendo con sus fines, con la atención de las necesidades sociales, las propias necesidades. Por eso se dice que es la fase de erogación, la fase del gasto, cuando se erogan los recursos del Estado en la forma como dispone la ley. Ya hablamos de que no hacerlo en esa forma, pues hay una comisión de un acto delictivo. Aquí juega un papel determinante la Contraloría General de Cuentas. Acuérdense que es una institución que por mandato constitucional es la responsable de fiscalizar todo ente público o privado donde se manejen recursos del Estado. Ente público o privado donde se manejen recursos del Estado. Entonces la Contraloría es la que tiene que fiscalizar a cada uno de esos órganos donde se le ha asignado recursos y que está plasmado en el presupuesto. Sigue teniendo una función esencial la Tesorería Nacional, la Dirección de Contabilidad del Estado
y todos los ministerios de Estado que tienen un fin primordial con respecto a la sociedad, atender las necesidades de la colectividad. Ese gasto o esa erogación se debe de hacer plenamente en cumplimiento de lo presupuestado. No pueden cambiarlo bajo ningún punto de vista. Bueno, eso es lo que podemos hablar de la actividad financiera del Estado. Pasemos ahora a analizar los recursos públicos. Ya les dije que los recursos públicos son todos los ingresos que tiene el Estado de bienes, que pueden ser bienes muebles o inmuebles. Todas las formas que el Estado tiene de obtener medios que le permitan cumplir con sus fines. Y esos bienes pueden ser bienes muebles o inmuebles. Hay una definición de Giuliani von Rush que él dice que son todas las entradas que obtiene el Estado, todas las entradas que obtiene el Estado. Pero hace énfasis al señalar preferentemente en dinero. O sea, hay otras formas de captar recursos que no sean en dinero. Y sí, las donaciones, por ejemplo. El Estado, yo en el diario oficial constantemente leo acuerdos gubernativos del Ministerio de Finanzas, que es el ente obligado a aceptar las donaciones según la ley orgánica del presupuesto, donde acepta la donación de un bien inmueble o de bienes muebles como maquinaria para el Ministerio de Comunicaciones, por ejemplo. Esas donaciones son consideradas recursos. Pero cuando él dice preferentemente en dinero, se está refiriendo también al pago de impuestos. Los impuestos se cobran para que los paguen en dinero, porque el Estado las obligaciones que tiene las tiene que cumplir en dinero. Sin embargo, hay países que los impuestos no los cobra en dinero, no exige el pago en dinero, sino que lo exige en especie. México, para no ir tan lejos, cuando concesiona la explotación de minas de oro, de plata, cobre, por ejemplo, no especifica una tasa o una regalía para que se le pague en dinero, sino que exige su ley que le pague con una parte proporcional del mineral que está explotando. Y tiene una lógica. El peso mexicano constantemente fluctúa con respecto al dólar y al euro, que son las dos monedas de divisas con las cuales nos relacionamos, tanto ellos como nosotros. Y entonces, ante esa fluctuación, y que muchas veces afecta al Estado, en este caso el mexicano, dice, no me paguen en dinero, páguenme en especie. La explotación del oro, tantas onzas de oro, equivalente a tantos pesos mexicanos. Obtiene oro que va a poder comercializar en los mercados internacionales, dependiendo de la fluctuación del precio de la onza de oro en esos mercados. O sea, sale beneficiado, igual que con la plata. Países como el nuestro no están a la altura de esas legislaciones. Y nosotros, cuando concesionamos a particulares para que exploten estas riquezas naturales no renovables, nos conformamos únicamente con regalías.
Regalías que incluso no están acordes a los beneficios que están obteniendo las entidades a las que se les ha concesionado la explotación de los mismos. Por esa razón es que Ileana von Rush dice preferentemente en dinero, tomando en consideración que la principal fuente de recursos son los tributos, porque sabe que hay países como México, Argentina, Chile, entre otros, que la captación de recursos tributarios no son solo dinero, sino son también en especie. Dice Magalí, mexicanos, si es tan evidente que tanto mal gasto de los recursos, ¿por qué no se puede pedir que disminuya el porcentaje de tributos que estamos obligados a pagar? Puesto que sencillamente no es esa la forma, porque tantos impuestos que tenemos sobre distintos bienes o actividades, no es reduciéndolos que va a haber una mejor utilización de los mismos. Todo lo contrario, los recursos que se están captando son acordes a la situación que vivimos. Lo malo es la falta de transparencia en el gasto, y lo que habría que mejorar son sistemas de fiscalización, que la Contraloría General de Cuentas pues tenga más elemento humano para hacer más fiscalizaciones, y que no se dé ninguna clase de compadrazgo para castigar a todos aquellos que no utilicen en forma correcta los recursos del Estado. Así es como lo veo yo. Ya hubo un caso en que se redujo, cuando se modificó el impuesto sobre la renta, se derogó la ley del impuesto sobre la renta y se creó un decreto llamado de actualización tributaria, donde se incluyeron 5 leyes, y dentro de ellas la normativa del impuesto sobre la renta. Dentro de los distintos regímenes existentes, a los que están en el régimen que no es el simplificado y que grava más que todos los que tienen grandes producciones, la industria, el comercio, se les rebajó de un 31% que existía antes como tasa impositiva a un 25%, sobre la base de que iban a tributar más, que iban a haber más impuestos, porque lo que no le estaban pagando, dejaban de pagar al Estado, lo iban a utilizar para producir más, y entonces iba a haber más contratación de mano de obra, etcétera. Y eso no fue cierto, no se cumplió. Sin embargo, nos quedamos recibiendo el 25% únicamente como tasa impositiva en ese régimen del impuesto sobre la renta. Volviendo a nuestro tema de los recursos públicos, encontramos que el recurso público debe tener ciertos elementos, como la existencia de un sujeto activo, que es el Estado dentro de la economía pública. La riqueza que el Estado recibe en forma coactiva derivado de los tributos. La autorización para captar las riquezas, que tiene que estar basada en leyes que previamente han sido aprobadas. La aplicación de toda esa riqueza que obtiene el Estado para satisfacer las necesidades sociales. Básicamente, el Estado capta recursos para atender necesidades sociales y desde luego sus propias necesidades para poder cumplir con sus fines. Refirámonos ahora ya a la primera clasificación de los recursos públicos. La primera clasificación es una clasificación clásica, podríamos decir,
creada por el tratadista argentino Giuliani con Rush. Y él dice que los recursos públicos se pueden analizar desde dos puntos de vista, el objetivo y el subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, dice, se pueden analizar desde su fundamento jurídico, según su naturaleza y según su carácter eventual o permanente. Desde el punto de vista del fundamento jurídico, dice, se pueden clasificar esos recursos en originarios y derivados. Cuando un recurso es originario, el recurso se considera originario cuando el recurso está obteniéndose del propio patrimonio del Estado. Su origen lo tiene en el propio patrimonio del Estado, cuando el Estado explota sus riquezas minerales, explota sus bosques, arrenda tierras, crea empresas estatales. Que ya cuando veamos ese tema vamos a discutir, por ejemplo, Aviateca, Fegua, Bandesa, Plomerca, empresas estatales. Se supone que una empresa estatal es creada para generarle recursos al Estado, actividades propias del Estado. Entonces se originan con la explotación del patrimonio del Estado, de las propias actividades que realiza el Estado. Esas normas se basan en esas formas de obtener recursos se basan en normas de derecho privado. Por eso el nombre, fundamento jurídico. ¿Por qué privado? Porque todas esas actividades no obligan a los miembros de la sociedad a realizarlas. El arrendamiento de tierras. Si yo quiero ir a rentar una área frente a una playa, las Lisas o algo más cercano como Tahuesco, Tulate, pues voy a OCRET y presento mi solicitud. Pero yo ya tengo conocimiento de cuánto es lo que han pagado otras personas en esa área, en base a los metros cuadrados. Y de repente OCRET me dice, no, son tantos miles más. Pues sencillamente eso ya afecta a mis intereses y desisto del arrendamiento. Igual, cuando es una empresa estatal, si me conviene más utilizar una empresa privada, utilizaré la empresa privada. Mientras que la otra forma, según su fundamento jurídico, son los derivados. Los recursos derivados son aquellos que se obtienen de la economía de los particulares. Y estamos hablando propiamente de los tributos. Cuando el Estado actúa en base al jus imperium con el cual se encuentra investido. O sea, cuando hace uso de esa facultad que le otorga el poder tributario, gravando la economía de los particulares mediante la creación de tributos y básicamente impuestos. Esos recursos derivados se basan en normas de derecho público. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que dijimos que el derecho financiero básicamente era un derecho público. Toda la materia tributaria es básicamente derecho público. No hay libertad de interpretación de las normas, no hay manifestación de la voluntad y son normas de carácter coercitivo. El Estado está actuando en base al jus imperium, facultad que le otorga la ley, que en el pasado la ejercían los reyes, creando tributos en forma arbitraria. Pero cuando se crea la primera Carta Magna en el año 1215 en Inglaterra, pues se separaron los bienes del rey y los bienes del Estado.
y dice, son los lores, representantes del pueblo inglés, los que de aquí en adelante van a crear los tributos. Y eso sucedió y evolucionó con la historia de la sociedad, y los parlamentos, el parlamento inglés continúa creando los tributos, y en nuestro país es el Congreso de la República el que tiene la facultad constitucional única y exclusivamente de crear esos tributos. Por eso se basan en normas de derecho público. La otra clasificación objetiva es según la naturaleza del recurso. Y según la naturaleza se dividen en especie, en servicio y en dinero. Tanto el recurso en especie como el servicio son recursos que surgieron desde el estado feudal. ¿En qué consiste el recurso en especie? Bueno, pues el recurso en especie no es más que obtener recursos por parte del Estado en bienes que no son dinero, sino que son bienes que tienen un valor representativo en dinero. Ya dijimos las donaciones, el pago de impuestos con bienes que son objeto del gravamen, la explotación del oro, plata, el cobre, como minerales preciosos, valiosos. Eso es algo que en el pasado, en el estado feudal, lo pagaban los campesinos, los siervos de la gleba, cuando no tenían efectivo para pagar. Entonces, en forma arbitraria y violenta, les decomisaban aves, semovientes, productos agrícolas, y eso es lo que precisamente se denomina especie. En la actualidad, en Guatemala, por ejemplo, no existe el pago en especie. Imagínense ustedes que un propietario de fincas cafetaleras pretendiera pagarle a la municipalidad del Yusi con tantos quintales de café en oro, en base al precio internacional que tenga el quintal. ¿Cómo haría la municipalidad para comercializar esos bienes? Aquí en Guatemala, básicamente, todo lo que se paga es en dinero. No hay pago en especie, ni siquiera para la explotación de esas riquezas minerales que mencionábamos. Porque aquí lo que nos pagan por esas concesiones son regalías que ni siquiera están acordes a la realidad internacional. Luego están los servicios. Los servicios no es más que poner la fuerza de trabajo al servicio de otra persona. En el estado feudal, si no tenía para pagar con dinero o en especie, ese campesino, ese siervo de la gleba, tenía que ir a prestar sus servicios a las propiedades del rey o de los señores feudales, cuestiones agrícolas o de cualquier otra naturaleza, pero poniendo su fuerza de trabajo a favor de ellos. En la actualidad sabemos que la fuerza de trabajo que se pone al servicio de otra persona tiene que ser remunerada por un salario. Como consecuencia, en los países desarrollados, en los países que ya son de una sociedad elevada, esto no existe. En Guatemala sí existió, ya en una época moderna, no podemos decir contemporánea, pero sí moderna. En el tiempo en que el presidente era el general Ubico, en 1933, concretamente en septiembre, el 14 de septiembre, se creó un decreto gubernativo 1474 llamado Ley de Vialidad, en que todos los ciudadanos guatemaltecos debían
de contribuir en el mantenimiento y construcción de carreteras, poniendo a disposición del Estado determinadas horas de trabajo para cumplir con esa meta. Desde luego, esto fue derogado cuando dejó el poder, o lo quitaron del poder, porque así fue al general Ubico. Y a partir de ahí, pues ya nunca se ha dado una ley mediante la cual se presten servicios al Estado. Todo país desarrollado ya no lo practica. Sin embargo, hay países con otra clase de gobiernos que no son precisamente capitalistas, que todavía hacen uso de esa forma de captar recursos mediante los servicios, poner la fuerza de trabajo a favor del Estado. Y la última es, según su naturaleza, el dinero. ¿Cómo es que un Estado debe de cumplir con sus obligaciones? ¿Dando personas para que vayan a trabajar a favor de quienes les debe? No. ¿Pagando en especie? No. Todas sus obligaciones las paga en dinero. Y como consecuencia, el dinero es prácticamente la naturaleza esencial de los recursos actuales. Porque todos los servicios públicos, para que funcionen, tiene que haber dinero para subvencionarlos. El ejemplo de las gasolinas, del gas propano, la subvención que se está dando es con dinero, ni con servicios ni con especie, es con dinero. Y entonces se considera el dinero como lo principal, el efectivo, que es como el Estado cumple con sus fines, con sus obligaciones. Y esto pues los obtiene de los recursos tributarios o de los recursos provenientes de actividades propias del Estado. Luego, lo último de esta clasificación objetiva es según su carácter eventual o permanente. Dice ordinarios y extraordinarios. ¿Cómo se diferencian? Pues que los recursos ordinarios siempre van a aparecer en el presupuesto de la nación. Siempre. Y un ejemplo de ello, pues, son todos los impuestos. ¿Cómo se hace para determinar cuánto se va a obtener el impuesto sobre la renta? Pues el Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas, la SAT tienen sus propios departamentos de análisis y en base a datos estadísticos, a las variables macroeconómicas que establece el Banco de Guatemala, le permiten entonces crear una proyección de cuánto van a ser los ingresos que se van a obtener de determinado impuesto. Por ejemplo, el impuesto de circulación de vehículos no puede bajar. Todo lo contrario, cada vez se importan más vehículos nuevos y usados. Ya la noticia en los medios de prensa fue que ni aún en la pandemia, en la crisis que teníamos, bajó la importación de vehículos y la adquisición por parte de los particulares. Entonces hay un crecimiento constante de estos ingresos. El YUSI siempre va a seguir aumentando. Todos los años un inmueble se fracciona y se hacen condominios, surgen nuevas fincas que van a pagar nuevos impuestos, que ya con la construcción pues aumentó su precio, más YUSI. Entonces, estamos hablando de recursos que siempre están dentro del presupuesto y que cada año van aumentando. Mientras que los recursos extraordinarios son recursos que no están contemplados en el presupuesto. ¿Por qué?
porque sencillamente surgen de necesidades ordinarias, extraordinarias. Y los ordinarios están contemplados en el presupuesto porque sirven para atender necesidades que normalmente ahí están presentes. Un ejemplo, los pagos de los sueldos de los trabajadores del Estado, la compra de medicinas para los hospitales y los centros de salud. O sea, son gastos permanentes, siempre van a estar ahí, por eso siempre están en el presupuesto. Y entonces los ingresos que se captan para atender esos gastos siempre van a estar contemplados también en el presupuesto. Los extraordinarios no. Los extraordinarios nunca están contemplados en el presupuesto porque nunca se tiene conocimiento de cuándo va a surgir una necesidad de carácter extraordinario. Una necesidad de carácter extraordinario puede ser proveniente de la misma naturaleza. Un terremoto. Turquía tenía una partida específica para atender un terremoto. Si bien es cierto, Turquía es un país que ha evolucionado y se está desarrollando muy rápidamente, tampoco significa que tenga exceso de recursos. Y entonces, pues, para esta calamidad natural, no tiene los recursos y tiene que apoyarse en las donaciones internacionales, la ayuda internacional, pero esa no es permanente. Y tarde o temprano, el Estado de Turquía va a tener que crear un recurso de naturaleza extraordinaria que le permita paliar con esas necesidades. Es lo que hizo Guatemala. Cuando se dio el terremoto el 4 de febrero de 1976, en el presupuesto de la nación no había un gasto, una partida presupuestaria que fuera a atender a los miles y miles de heridos, abarrotados los hospitales, la carencia de vivienda, de alimentos, etc. Y si bien es cierto, la ayuda internacional llegó, también es cierto lo que dijo Shell Auero, que era el presidente en esa época, que no, yo no olvido lo que se leía, que él fue a ver al sitio la gravedad de ese fenómeno natural, el desastre que había provocado. Y fue cuando dijo, no exactamente con estas palabras, pero que en el fondo eso significó, que si bien era cierto la ayuda internacional iba a permitir atender inmediatamente muchas necesidades, también era cierto que muchas de las desgracias que se habían causado con el terremoto y que habían causado nuevas necesidades no se iban a poder atender con los recursos normales y que por lo tanto era necesario crear un recurso extraordinario. Y fue cuando se creó los famosos bonos de la reconstrucción. Los bonos de la reconstrucción los pagamos todos, hasta los que tenían sueldos mínimos. Hubo bonos de reconstrucción de 2 quetzales. Y así conforme eran los ingresos, así fue como se establecieron los parámetros. Y todos los pagamos, nadie se opuso, todos estuvimos de acuerdo por ese sentimiento de solidaridad con respecto a la tragedia que estaban sufriendo muchos de los guatemaltecos. Y de esa forma, con recursos extraordinarios se atendieron necesidades ordinarias. En el oriente del país, nororiente básicamente, Puerto Barrios, ha sido objeto de tormentas tropicales
y que han dañado la producción, que han dañado a los agricultores económicamente, y el Estado ha tenido que salir con recursos extraordinarios, poniendo líneas de crédito en las cuales él viene a respaldar para poder atender las necesidades de estos sectores sociales. Algo más reciente, de recursos extraordinarios. Nos importan una epidemia que se convierte en pandemia. Y el Estado guatemalteco, como cualquier otro Estado en las condiciones como la nuestra, económicamente no estaba preparado para atenderla. Y entonces, al no tener los recursos suficientes, se tuvo que apoyar en el crédito público, Banco Mundial, Fondo Monetario, y le proporcionaron créditos para comprar insumos, para crear hospitales provisionales y así atender a los ciudadanos guatemaltecos. Héctor Villegas dice que el crédito público es un recurso extraordinario, que solo se debe de hacer uso de él ante necesidades extraordinarias o en caso de proyectos de inversión. Y en este caso el Estado actuó correctamente. En lo que se refiere a equipar hospitales, en lo que se refiere a la cuestión de las vacunas, pues ahí hay una discusión con respecto a las vacunas provenientes de Rusia, que se pagaron tantos millones y no existe mucha transparencia en la forma de esa negociación. Y la mayor parte de vacunas que nosotros utilizamos pues fueron provenientes de la ayuda internacional, donaciones, la mayoría. Eso es lo que podemos hablar de recursos extraordinarios. No están contemplados en el presupuesto nunca y surgen del hecho de atender necesidades de carácter extraordinario, provenientes de fenómenos sociales como la guerra, fenómenos naturales como los terremotos o el exceso de lluvia, que no se me viene ahorita el nombre, y también por situaciones de carácter económico, cuando hay crisis y el Estado tiene una inestabilidad económica total. Ya ha sucedido en Guatemala y han recurrido a los bonos de estabilización económica, por ejemplo, recursos de carácter extraordinario. Nos quedamos ahí y vamos el miércoles a terminar esta clasificación de Uranium von Rush en la parte subjetiva y luego vamos a ver la otra clasificación de Héctor Villegas. Vamos a ver alguna pregunta relacionada con el tema. A lo que llaman crédito público son los llamados empréstitos. Bueno, podríamos decir que sí, pero hay ciertas características que lo diferencian, pero el crédito público es el género y el empréstito es la especie, podríamos decir. Es el acto de realizar el crédito público. Dice, buenas noches, dice Román, la señorita Solís Román. ¿Puede el Estado embargar una propiedad si el dueño no puede pagar los impuestos? Usted es propietaria de un inmueble. Se va al extranjero. Y usted sabe de la obligación de pagar el YUSI. Y manda el dinero a su familia. Su familia nunca paga el YUSI. Sencillamente utiliza el dinero para otros fines. Cuando ya han transcurrido, por ejemplo, 3 años, viene la municipalidad, como es una buena cantidad de YUSI, le requiere de pago. Usted ni se entera porque es su familia. Y ellos saben lo que hicieron. Nunca le dicen nada. Entonces la municipalidad va a iniciar un juicio económico coactivo, que es un proceso de mera ejecución,
y que utiliza las normas del Código Procesal Civil y mercantil referente al juicio ejecutivo. Pueden trabar embargos de bienes del mismo bien inmueble. Si ese no es suficiente, de embargar cuentas bancarias, intervenir empresas, todo lo que se hace en un proceso de ejecución. Eh, Vamos a ver. Esas son las dos preguntas. Alejandro Kiek solo mencionó la pandemia, pero ya explicamos lo referente a eso. Bien, señores, estamos por finalizar nuestra clase del día de hoy, lunes 13 de febrero. Nos miramos el miércoles, o mejor dicho, me miran el miércoles con, con la continuación del tema de los recursos públicos. Que tengan ustedes buena noche.